¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Descubriendo la Estadística. En el día de hoy estudiaremos la prueba de Tukey. Amigos, en Descubriendo la Estadística le hemos enseñado que existen una gran cantidad de pruebas de medias, pero quizás la más importante es la de Tukey. ¿Y quién es Tukey? Tukey, o mejor conocido como John Tukey, nació el 16 de junio de 1915 en Massachusetts, Estados Unidos. Massachusetts, de donde también es el expresidente americano John F. Kennedy y el cantante urbano Nicky Jam. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. John Tukey se graduó de químico y posteriormente a su graduación prestó servicios en la Segunda Guerra Mundial, en donde conoció a Samuel Wilks. Samuel Wilks fue una persona muy importante en el desarrollo de la matemática estadística en Estados Unidos. Luego de haber conocido un poco más sobre John Tukey, pasaremos a explicar qué es el método de Tukey. Para iniciar, debemos recordar qué es una ANOVA. ANOVA, o análisis de varianza, es la encargada de probar la hipótesis en donde las medias son iguales o son distintas. Luego de haber explicado brevemente qué es una ANOVA, pasaremos a explicar el método Tukey. El método Tukey es el encargado de comparar las medias de los tratamientos o niveles de un experimento. La única exigencia del método Tukey es que el número de repeticiones sea constante en cada tratamiento. Una de las funciones principales del método Tukey es ajustar el nivel de confianza de cada intervalo por individual, para que así el nivel de confianza simultáneo resultante sea igual al valor que se especifique. Ojo, para este método existen dos tipos de errores, los cuales hay que ser precavidos al momento de trabajar. El error tipo 1, que aparece cuando se rechaza la hipótesis nula, y esta es verdadera. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es alfa, que es el nivel de significancia que tú estableces para tu prueba de hipótesis. Mientras que cuando la hipótesis nula es falsa y no se rechaza, se comete un error de tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es beta, que depende de la potencia de la prueba. Para contrarrestar esta tasa de error más elevada, el método Tukey ajusta el nivel de confianza de cada intervalo individual para que el nivel de confianza simultáneo resultante sea igual al valor que se especifique. Problema número 1. Este es un diseño completamente al azar. Una empresa tiene 4 plantas y sabe que la planta A satisface los requisitos impuestos por el gobierno para el control de desechos de fabricación, pero quisiera determinar cuál es la situación de las otras 3 plantas. Para el efecto se toman 4 muestras de los líquidos residuales de cada una de las plantas y se determina la cantidad de contaminantes. Los datos recolectados se presentan a continuación. Empecemos definiendo cuáles van a ser nuestras hipótesis nulas y alternativas. Nuestra hipótesis nula sería igual a que todas las medias de las plantas son iguales, y la hipótesis alternativa que al menos una de las medias de las plantas es distinta. Después procedemos a ingresar los datos en Minitab de la siguiente manera. Colocaremos una columna llamada plantas y otra columna llamada contaminantes. Luego de ingresar todos los datos procedemos a hacer clic en la barra de menú donde dice estadística. Nos dirigimos a ANOVA y de ahí cliqueamos en un solo factor. Luego nos aparecerá una ventana en donde pondremos nuestra variable respuesta, la cual es contaminante, nuestro factor, que son las plantas. Luego nos dirigimos a gráficas y ponemos 4 en 1, para así comprobar los supuestos de normalidad, homocedasticidad y de independencia, los cuales sin esto nuestro problema no tiene validez. Cabe resaltar que el mismo programa por default ya escoge el 5% como nivel de significancia. Procedemos a clicar en aceptar y nos aparece un cuadro con las gráficas y nuestra ANOVA. En nuestro análisis de varianza podemos observar los grados de libertad y el valor de f de ficha. Además, se puede observar que el R cuadrado es bastante alto, lo que significa que el diseño es bastante fiable. Luego de desarrollar esto, utilizaremos Excel para determinar la F de tabla. Nos vamos a Excel y escribimos igual inv.f.cd, donde el nivel de significancia en este caso es de 0.05, los grados de libertad de nuestro factor y el grado de libertad del error. Con este valor procedemos a formular nuestra regla de decisión para nuestra hipótesis nula, la cual sería que se rechaza la hipótesis nula si f calculada es mayor que 3.49. Para nuestro factor de interés tenemos que la f calculada es igual a 10.96. Como 10.96 es mayor que 3.49,
se cumple el criterio de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que nos dice que por lo menos alguna de las plantas posee una contaminación diferente. Debido a que las plantas sí presentan diferencias para su contaminación, procedemos a realizarle el método Tukey, el cual nos ayudará a probar todas las diferencias entre medidas de tratamiento de nuestro experimento. Nos dirigimos a estadística, ANOVA, un solo factor. Ingresamos nuestra variable respuesta, el cual es la contaminación, y nuestro factor, que es las plantas. Luego, cliquemos en comparaciones y señalamos Tukey. Damos a aceptar y nuevamente aceptar. Esto nos mostrará dos gráficas de intervalos y nos mostrará una tabla que nos indica las agrupaciones. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. En este caso, las plantas D, B y C comparten la agrupación A, mientras que la planta A es la única que posee la agrupación B. Por lo tanto, esta es la que es diferente. Como ya sabíamos, la planta A sí cumple con los requisitos impuestos por el gobierno por el control de desechos de fabricación. Al compararla con las demás plantas, se observó que están siguiendo las normas establecidas, es decir, sus líquidos residuales se encuentran muy contaminados. Problema número 2. Este es un diseño cuadrado latino. Se tiene un experimento para observar el rendimiento de 5 variedades de garbanzos A, B, C, D y E. Las filas definidas como niveles de riego en centímetros cúbicos entre parcelas. Las columnas fueron definidas como gradiente de fertilidad del suelo. Los datos recolectados se presentan en la siguiente tabla. Empezamos definiendo cuáles van a ser nuestras hipótesis nulas y alternativas. El factor de interés, que son las variedades de garbanzos, sería la siguiente. La hipótesis nula sería igual a que todas las medias del rendimiento de las variedades de garbanzos son iguales. Para la hipótesis alternativa, por lo menos alguna de las medias es distinta. Para el bloque de nivel de riego sería la siguiente. La hipótesis nula sería igual a que todas las medias de los niveles de riego son iguales. Para la hipótesis alternativa, por lo menos alguna de las medias es distinta. Por último, para el bloque del gradiente de fertilidad sería la siguiente. La hipótesis nula sería igual a que todas las medias del gradiente de fertilidad del suelo son iguales. Para la hipótesis alternativa, por lo menos alguna de las medias es distinta. Después, procedemos a ingresar los datos en Minitab de la siguiente manera. Colocaremos una columna nivel de riego, columna gradiente de fertilidad, columna variedad de garbanzos y por último, columna rendimiento de garbanzos. Luego de ingresar todos los datos, procedemos a hacer clic en la barra de menú donde dice estadística. Nos vamos a ANOVA y de ahí modelo lineal general y clicamos en ajustar modelo lineal general. Luego nos aparece una ventana en donde pondremos nuestra variable respuesta, la cual es rendimiento de garbanzo y nuestros factores que son nivel de riego, gradiente de fertilidad y variedad de garbanzo. Luego nos dirigimos a gráfica y ponemos 4 en 1, para así comprobar los supuestos de normalidad, homoelasticidad y independencia, los cuales sin estos nuestro problema no tiene validez. Cabe resaltar que el mismo programa por default ya escoge 5% como nivel de significancia. Procedemos a clicar en aceptar y nos apareció un cuadro con las gráficas y nuestro ANOVA. Para nuestro análisis de varianza podemos observar los grados de libertad y los valores de f de Fisher. Se puede observar que R cuadrado es bastante alto, lo que significa que tenemos un diseño bastante fiable. Luego de desarrollar esto utilizaremos Excel para determinar la f de tabla. Nos vamos a Excel y escribimos igual inv.f.cd, donde el nivel de significancia en este caso 0.05, los grados de libertad de nuestros factores y el grado de libertad del error. Con este valor procedemos a formular nuestra regla de decisión para cada hipótesis, la cual sería que se rechaza la hipótesis nula si f calculada es mayor que 3.25. En este caso tenemos que los grados de libertad tanto del tratamiento como en los bloques es el mismo, por lo tanto esta regla de decisión aplica para cada uno de ellos. Para nuestro factor de interés tenemos que la f calculada es igual a 22.60. Como 22.60 es mayor que 3.25 se cumple el criterio de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que nos dice que por lo menos alguna de las variedades de garbanzo posee un rendimiento diferente.
Para nuestro bloque de nivel de riego, nuestra F calculada es igual a 2.35. Como 2.35 no es mayor que 3.26, no se cumple el criterio de rechazo. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula que nos dice que el nivel de riego no da diferencia al rendimiento de los garbanzos. Para el bloque de gradiente de fertilidad, nuestra F calculada es igual a 0.82. Como 0.82 no es mayor que 3.25, no se cumple el criterio de rechazo. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula que nos dice que el gradiente de fertilidad no da diferencia al rendimiento de los garbanzos. Debido a que la variedad de garbanzos sí presenta diferencia para su rendimiento, procedemos a realizar el método Tukey, el cual nos ayudará a probar todas las diferencias entre medidas de tratamiento de nuestro experimento. Nos dirigimos a estadística, ANOVA un solo factor, e ingresamos nuestra variable de respuesta, la cual es el rendimiento, y nuestro factor, el cual es las variedades de garbanzo. Después entramos a comparaciones y señalamos Tukey. Damos a aceptar y nuevamente aceptar. Esto nos mostrará dos gráficas de intervalos y nos mostrará una tabla que nos indica las agrupaciones. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. En este caso, las variedades E, C y D comparten la letra A y las variedades B y A la letra B. Si comparamos las variedades que poseen la agrupación A con las de B, nos damos cuenta que sus medias son significativamente diferentes. En conclusión, amigos, si quieren realizar una comparación entre las medias de tratamientos o niveles de un experimento estadístico, el equipo de Descubriendo la Estadística concluyó que el método de Tukey es el elegido, es el mejor y es el que te va a dar la más rápida solución a tus problemas estadísticos. Para terminar, no olvides darle like a este video si te gustó y suscribirte por aquí. Dale like si te gusta.